pues ya tengo los primeros problemas en una de las fronteras. Cuando entré a Kirguistán me dieron un papelito que supuestamente es la importación temporal, que ya me lo habían dado en Kazajistán y en Rusia, pero cuando me lo dieron en la frontera con Kirguistán, al salir de la frontera se lo quedaron. He pasado la frontera de Kirguistán y ahora al entrar en la de Tayikistán ha venido el guardia de la de Kirguistán a pedirme el papelito que no tengo porque se lo han quedado ellos en la otra frontera. Bueno, pues una vez pasado el mal trago, no tengo muy claro cuál era el problema. Lo que me han pedido es el papel de importación temporal de Rusia, que es el que vale también en estos países. El único problema es que luego me han hecho pagar 1000 soms por la justificación de que es la importación temporal, pero no me han dado ningún recibo, así que yo, como no he tenido tiempo ni siquiera de revisar esto, no sé si me los han tangado o realmente es el precio o me han cobrado de más, no tengo ni idea. Ya lo miraré después. Más o menos como unos 14 o 15 euros. Y nada, pues ya hemos entrado. Más o menos hemos tardado 1 hora y media en pasar todos los controles. Aparte de la importación temporal que me han hecho pagar en Kirguistán, me han hecho pagar otros $10 en la entrada de Tayikistán. $10 que ya sumamos a los 70 que ya hemos pagado por la visa, que son 50 por entrar al país, más otros $20 por ir a la zona de Pamir, que ellos creo que la llaman GBOE, son las iniciales, creo, si no estoy equivocado. Total que de momento entrar a Tayikistán nos ha costado unos $90. Veremos si al salir nos vuelven a cobrar, porque es que ya no lo entiendo. He estado intentando durante este tiempo ponerme en contacto con otra gente para ver si realmente hay que pagar aquí. Es que no me termino de aclarar. Pero bueno, me han dicho que el paso este de Kirguistán a Tayikistán es normal. Lo de Tayikistán igual no está tan claro. Y nos hemos tenido que quedar sin hacer la foto típica en la entrada del país porque no hay ningún cartel. Lo mismo que nos pasó con Bulgaria. Y ya estamos instalados en Kutyen, en un hostal que hemos cogido por Booking, que ponía que tenía bastante buena puntuación. La verdad es que no está mal. Aquí tenemos una persona de Holanda que está viajando a pie, y un poco a pie en taxi. Me estaba diciendo antes que el taxi que ha cogido hoy pinchó 2 veces. Han cambiado la rueda porque tenía una de repuesto y pinchó no sé dónde. Y nada, una cosa que se me olvidó decir de la frontera es que aparte de pagar tanto el impuesto de importación de Rusia a la salida de Kirguistán como el impuesto de importación en Tayikistán para poder entrar, la cosa que me llamó mucho la atención fue que me pidieron $10. $10, ni siquiera me piden la moneda local, ni la moneda de Kirguistán, $10, como si algún país que esté por aquí al lado utiliza dólares. Pero bueno, ahora en el hostal también me pidieron dólares, porque dije que no tenía monedas locales, cosa que me pareció también bastante curioso, hacer 120 kilómetros en el país y no encontrar ni un banco ni una casa de cambios. Sobre todo no encontrar casa de cambios en la entrada al país, cosa que es bastante típica y común en todos estos países que hemos atravesado últimamente. Pero bueno, la chica del hostal me dijo que aquí por lo visto solamente tienen permiso los bancos para dar cambio, entonces
Ese es el motivo. Así que nada, cambiaremos mañana porque como no tenemos dinero no podemos pagar. Les he dicho que les dejaba algo más en euros por si acaso, por si me fugaba. Pero bueno, nada, hemos arreglado, mañana voy al banco y lo pagaremos. Así que hoy toca descansar porque entre otras cosas, según el Google, íbamos a llegar a las 4 de la tarde o entre las 3 y las 4 de la tarde y son las 7:30, teniendo en cuenta que hemos perdido 1 hora y media en la frontera. Otra cosa curiosa es que mientras estaba esperando a que me dieran los papeles para poder entrar a Tayikistán, me puse en contacto con otras 2 personas para ver si efectivamente tenía que pagar yo esta salida de Kirguistán. Una de estas personas es Nikos, que es una persona que vive en Barnaul, que era un contacto que tenía yo para ir a ver dentro de un par de días. Me dijo que él en su día pues sí ha pagado esa cantidad. Y la otra es José Antonio, que acaba de volver de Mongolia. Bueno, acaba de volver, lo ha hecho hace como 2 meses. Y me dijo que él no ha pagado nada. Entonces no me termina de quedar muy claro si ha sido realmente un impuesto de importación o ha sido una especie de multa que me han cobrado por saltarme el control fronterizo sin entregar este papel, cuando realmente nadie me lo ha pedido. Nuevo día aquí en Kutyen. Hace un poquito de calor. Ayer cuando veníamos marcaba que hacía 32 grados. Y nada, voy a aprovechar que es la tercera vez que salgo hoy. Esta vez es para comprar un poco de agua. Antes salí para cambiar dinero en el banco y luego tuve que salir otra vez para comprar una tarjeta con la dueña del hostal. Una tarjeta para el teléfono porque resulta que no venden tarjetas de teléfono para extranjeros. O sea, vienes aquí, te quedas tirado en algún lado o te pasa cualquier cosa y no puedes llamar a nadie. Como decía, vamos a aprovechar esta salida para grabar un poquito el mercado que tenemos cerca y ver un poco cómo es esto de cerca. Bueno, como podéis haber visto, un poco locura todo, demasiada gente, mucho producto para vender, pero bueno, tenemos nuestra botella de agua y ahora seguiremos camino hasta Dushanbe. Y antes de salir hemos intentado abrir el cubre correas para ver por qué está haciendo tanto ruido. No sé si es que tiene demasiada tierra o polvo y como no, pues como todos los tornillos que tiene esta moto últimamente, pues cabeza loca y no lo podemos abrir. Genial. Y nada, pues ya nos vamos de Kutyen y la dueña tiene una camiseta con nuestras iniciales. JL. Good. How do you say good road? Oblique, Rahmet. Rahmat, спасибо. Thank you. Thank you. Y el problema de la correa, pues nada, le hemos echado un poco de agua por dentro y ha dejado de hacer ruido, así que sería eso.
hemos parado un momento cerca de Urrandara porque desde la moto vi esta escultura y me llamó bastante la atención. Es muy parecida a la de Rómulo y Remo. Y ya de paso paramos a comer en esta especie de cañón que estaba cerca del punto donde estaba la estatua. Aquí por lo menos nadie nos va a parar a preguntarnos qué hacemos, a dónde vamos, así que podremos comer tranquilos. Hora de irse porque me parece que de aquí nos echan. Bueno, pues nos deben quedar como unos 150 kilómetros hasta Dushanbe. Estamos cruzando un puerto que ahora mismo no tengo ni idea de cómo se llama, pero venimos justo de pasar un túnel nefasto, o sea, no se ve nada por dentro y además estaba lleno de gas. Imagino que hemos pasado por una zona de punto alto dentro del túnel y todos los gases que va soltando los coches se han quedado ahí. Evidentemente no tiene ventilación. Y unos poquitos kilómetros más adelante podemos ver lo que todavía nos queda. Tenemos esta curva, curva contra curva contra curva, curva, y allá a lo lejos ya se ha terminado lo que es el puerto. Una vez abajo del puerto ya puedo decir que hemos pillado unos cuantos adelantamientos peligrosos por parte de la gente de aquí, en sentido contrario. Solo uno se ha salvado porque la cámara se quedó sin batería. Estoy pensando en hacer un pequeño videoclip y mandárselo a la policía a ver qué dicen. Esto sí que es viento, señores, desde que hemos entrado
En Tayikistán tengo la sensación de... Bueno, pues estamos a unos 5 kilómetros de Dushanbe. Como podéis ver aquí, las farolas ya están encendidas, así que se está haciendo de noche. La lección del día es que cuando miremos en un navegador online cuánta distancia hay y cuánto tiempo tardemos, hay que comprobarlo con dos diferentes, porque me recomendaron utilizar maps.me en esta zona, que venimos utilizándolo en Kazajistán también, y resulta que este mapa me dijo 320 kilómetros, eso 3 horas. No señores, 3 horas nada, llevamos 8 horas en carretera, 8 horas para unos 320 o 350 kilómetros como mucho. Moraleja. Bueno, pues nos han recogido la gente de Irbis. Firuz. Tenemos gente de Tayikistán. Welcome to Tajikistan. Señor, por favor, Gente de tráeme cerveza. Kirguistán. Osh. Tajikistan also. Hola, Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. And the rest, I guess, they are from Kazakhstan, Kyrgyzstan, I don't know. Tajikistan. Oh, Tajikistan. Yeah. Only Tajikistan, sorry. Vamos, chicos, vamos la fiesta. Yeah? Am I right? Chico, tráeme una cerveza. Una cerveza, yes. Una cerveza, 2 cervezas, por Dos favor. cervezas. Trae cerveza. ¿No? 3. Tres cervezas. Estamos teniendo la 1, 2, 4. cena previa a la cena de mañana, que es del festival de motos. Siete. What is the name of this place? This is a Bundes bar, the best bar in Tajikistan, in Dushanbe. Welcome. Luego lo busco y lo pongo abajo porque no me entra.